Vamos a ver ahora el tema 9 del programa de la materia. Si nosotros nos fijamos en los contenidos, vamos a ver que hay 3 colores. Lo que está en negro es lo que vamos a desarrollar ahora. Lo que está en ese color naranja, marrón, pónganle el color que quieran, es lo que vimos la semana pasada junto con el tema de equilibrio químico. Y lo que está en azul, hidrólisis y diferentes casos, es lo que van a ver ustedes en el video siguiente que está subido en la misma semana. Al estudiar las propiedades coligativas de las disoluciones, se encuentra que un gran número de sustancias dan al disolverla valores excepcionalmente elevados que no pueden explicarse al suponer un comportamiento no ideal de la disolución. Al mismo tiempo, estas disoluciones conducen la corriente eléctrica. Las sustancias que presentan simultáneamente este doble comportamiento normal son casi en su totalidad los ácidos, las bases y las sales, los cuales reciben el nombre de electrolitos. En realidad son sus disoluciones los electrolitos, en oposición, como vemos acá, a otras sustancias que se consideran no electrolitos. La conductividad es una medida de la capacidad del agua para conducir la corriente eléctrica. Hay sustancias que al disolverse en agua se disocian en iones con carga eléctrica, cationes, aniones. Y estos iones van a poder moverse libremente en disolución, ya que la fuerza entre las partículas en un líquido es mucho más pequeña que en un sólido. Por eso si introducimos un par de electrodos de un circuito eléctrico en esta disolución, el movimiento de estos iones, estas partículas cargadas, va a permitir el paso de corriente eléctrica. Y acá en el foquito veríamos la aparición de luz. Los ácidos, las bases, las sales, que formen iones al disolverse en agua, van a formar una solución conductora de la corriente eléctrica. Lo importante no es solo el tipo, sino también la cantidad de iones que producen. Cuanto mayor sea el número de iones en solución, más fácil podrá conducir la corriente eléctrica. Si se hiciese lo mismo, pero en lugar de usar estas especies, usásemos por ejemplo azúcar, como se veía en la imagen anterior, la disolución resultante no es conductora, debido a que el azúcar no es un electrolito. Al disolverse en agua no se disocia en iones, sino que permanece como moléculas neutras. Y eso hace una gran diferencia. Las anomalías encontradas en las propiedades coligativas de los electrolitos y la conductividad eléctrica que presentaban sus disoluciones llevaron a este sueco Svante Arrhenius a plantear o establecer su famosa teoría de la disociación electrolítica, que inicialmente no tuvo mucha aceptación. Esta teoría se basaba en los siguientes puntos. Van a ver que algunos son medios no ciertos. El primero decía que los electrolitos en disolución o fundidos se disocian parcialmente en iones cargados eléctricamente, de manera que la carga total sobre los iones positivos es igual a la carga total sobre los iones negativos y la disolución en conjunto es neutra. El segundo punto decía que los iones son átomos o grupos de átomos que forman los radicales de los electrolitos, los cuales permanecen inmodificados en las sustancias químicamente análogas. Por ejemplo, el grupo sulfato no sulfato, el grupo nitrato no nitrato, etc. La carga del ion, decía, es igual a su valencia y es negativa, aniones para los no metales y radicales no metálicos, y positiva, cationes para los metales. Tercer punto, decía que los iones actúan independientemente uno de otros y de las moléculas no disociadas. Fíjense que habla de moléculas y dice que actúan independientes, lo cual no es tan así, bueno, pero
Esto eran parte de sus postulados. Y dice que constituyen partículas distintas con propiedades físicas y químicas características. Y el cuarto postulado de su teoría decía que la disociación de un electrolito es un proceso reversible, puesto que los iones originados por esta disociación a su vez se pueden unir para volver a formar las moléculas correspondientes. Y también aclaraba que el equilibrio entre las moléculas no disociadas y los iones se desplazaba al diluir la disolución en el sentido de aumentar la proporción de los iones, ya que van a estar, por supuesto, más separados y será más difícil que se vuelvan a encontrar para volver a regenerar la sustancia que les dio origen. Bien, si uno se pone a mirar o a escuchar estos postulados, es fácil comprender por qué los químicos en aquella época le prestaron muy poca atención a esta teoría de Arrhenius. Es decir, era muy difícil de entender que sustancias como el cloruro de sodio, una sustancia iónica donde había enlaces muy intensos entre los iones, diese origen a iones, se separasen en solución. Es más, cuando el cloro y el hidrógeno se combinan, lo hacen con un gran desprendimiento de energía. Y para disociar la molécula en sus átomos hace falta también suministrar mucha energía, elevando mucho la temperatura. Entonces no era posible que las moléculas, por ejemplo, el ácido clorhídrico, con el solo hecho de disolverse en agua, se disociasen espontáneamente y diesen origen a iones, a partículas con carga. Entonces esto costó mucho aceptarlo. Esta teoría la propuso físico-químico como su tesis doctoral. Y obtuvo un doctorado con muy baja calificación. Y repito, no era muy creíble esto, pero esta teoría ha sido una teoría de las más fecundas de la química moderna, pues ha constituido la base teórica del comportamiento de los electrolitos en el desarrollo de la química analítica y la electroquímica. Tal es así que en 1903 le dan el Premio Nobel de Química. Y lo interesante es que el primer Premio Nobel de Química que se entrega es en 1901. Van 't Hoff. En 1901 Van 't Hoff recibe el Premio Nobel de Química debido al estudio de la dinámica química, lo que ahora sería la cinética química, y el estudio de la presión osmótica. Y Van 't Hoff, para ese estudio de la presión osmótica, se basó y trabajó con la teoría de disociación electrolítica. Bien, les decía, Arrhenius tuvo que suponer que un electrolito está parcialmente disociado, existiendo un equilibrio entre las moléculas sin disociar y los iones formados en la disociación. Si el electrolito estuviese totalmente disociado, el número de iones en la disolución sería un múltiplo del número de moléculas disueltas, el doble, triple, cuádruple. Según que las moléculas se disocien en 2, 3, y en consecuencia el doble, el triple, etc., del valor calculado para un soluto normal. En realidad las propiedades coligativas, como han visto, no son tan elevadas, pues son tan solo I veces mayor, y únicamente a muy altas diluciones, este valor de I tiende a ser valores como 2, 3, 4. Entonces, Arrhenius definió o llamó grado de disociación iónica la fracción de moléculas, que lo representamos acá con la letra alfa, de moléculas disociadas, y su valor disminuye al aumentar la concentración, como decíamos, y tiende a la unidad cuando la dilución es elevada. Entonces, si yo parto, como hemos visto en equilibrio, un tiempo inicial de una concentración de tal compuesto, sea, como decíamos, un ácido, una base, una sal, que se pueden disociar, no tengo nada de los iones. Cuando se llega al equilibrio voy a tener una determinada concentración de iones, que es la concentración inicial por el grado de disociación, C por alfa, lo que nosotros en equilibrio químico representamos por una X, pero también vimos alfa. Y sí, planteo la expresión de la constante de equilibrio,
en este caso Kc, encuentro con que llego a esta expresión, C por alfa al cuadrado sobre 1 menos alfa es igual a la constante, lo cual me permite calcular el grado de disociación alfa. Acá está lo que les mencionaba, que x, si queremos calcularlo, queremos resolverlo como x y después hallar alfa, solo tenemos que despejarlo de esta fórmula. Alfa va a tomar valores que van desde 0, cuando este soluto no esté nada disociado, hasta 1, como les decía, cuando tenga su máxima disociación en el medio. Bien, entonces este grado de disociación se puede calcular midiendo la conductividad con la constante, con el factor I de Van 't Hoff. Es decir, existe una relación entre el factor I de Van 't Hoff y la disociación alfa. Supongamos un caso particular sencillo, que tenemos cloruro de potasio. La concentración de cada ion sería C por alfa de los iones, y C menos C por alfa. Si yo saco factor común C, me queda C por 1 menos alfa. La concentración total de las especies va a ser la suma de estas tres especies. La suma total me va a dar C por 1 más alfa. Si yo lo divido por el mol de moléculas, obtengo esta expresión que no es otra cosa que el factor de Van 't Hoff. Es decir, en este caso, el factor de Van 't Hoff I es igual a 1 más alfa. Fíjense, si esta especie está totalmente disociada, alfa sería 1, por lo tanto I me daría 2. Cosa que cuando vimos propiedades coligativas, hemos hecho ejercicio considerando soluciones diluidas de sustancias iónicas, como por ejemplo el cloruro de potasio, donde consideramos dos partículas, C por alfa. Bien, en forma general, si yo quisiese saber cuánto vale I, cuánto vale cómo calcular el factor de Van 't Hoff, o cómo calcular el alfa a partir del factor de Van 't Hoff, acá tengo la expresión, donde I nuevamente es el factor de Van 't Hoff, alfa es el grado de disociación, y N el número total de iones. Bien, entonces como les decía, el alfa lo puedo determinar de distintas maneras, y en función del valor que tenga alfa, va a estar más disociada esa especie o menos disociada. Y eso se va a hacer importante en lo que vamos a empezar a ver, es que, como les mencionaba hoy, las especies con las cuales aparece esta conductividad eléctrica, este comportamiento normal, eran los ácidos, las bases y las sales. Bueno, nosotros vamos a empezar a ver el caso de los ácidos y las bases. Durante mucho tiempo se intentó identificar o caracterizar cuáles eran los ácidos o cuáles eran las bases, y empezaron a aparecer una serie de diferencias, como acá los ácidos tienen sabor agrio, las bases sabor amargo, y un montón de características para poder clasificarlos o identificarlos. Tal es así que en un comienzo se empezó a hablar de que los ácidos eran aquellos compuestos que tenían oxígeno, después se encontró que existían ácidos como el cianhídrico y el sulfídrico que no tienen oxígeno, son ácidos. Entonces después se pasó a decir que los ácidos tienen necesariamente que tener hidrógeno, lo cual es cierto, pero el hecho de que un compuesto tenga hidrógeno no necesariamente va a dar origen o va a ser un ácido. Entonces acá tengo un montón de características que me permitirían diferenciarlos. Pero aparecen un grupo de distintas teorías que me solucionan el problema, me permiten clasificar las distintas sustancias en ácidos o bases. La primera de todas es la teoría de Arrhenius, que en 1884 él define ácido como cualquier o toda sustancia que cuando se disuelve en agua libera protones o iones de hidrógeno. Por ejemplo, el ácido clorhídrico en agua libera protones más iones cloruro. Y por su parte definió una base como aquella sustancia que cuando se disuelven en agua liberan oxidrilos o grupos hidróxido. Por ejemplo, el hidróxido de sodio. Y él también habló en su momento de que si un ácido reaccionaba con una base, el ácido perdía sus propiedades básicas, la base sus propiedades básicas, y las reacciones terminaban neutralizándose, cosa que vamos a ver más al final de esta teoría.
Esta teoría propuesta por Arrhenius tiene ventajas y sus desventajas. Compara fuerza de los ácidos y las bases mediante la constante de equilibrio y grado de disociación, es decir, que cuanto más grande sea el alfa, más cerca de 1, más fuerte va a ser el ácido. Y tiene la ventaja que interpreta reacciones en disolución acuosa, lo cual también pasa a ser una desventaja, porque no todas las reacciones donde yo trabajo con ácido base se producen en fase acuosa. Y también tenemos especies como por ejemplo el amoníaco, que en su fórmula no tienen grupos hidróxidos y son bases. Entonces, fue una teoría muy sencilla, muy práctica, probablemente sea la que más usemos. Pero una de las primeras teorías. La segunda teoría que vamos a ver fue propuesta por un par de químicos, el danés Bronsted, Johannes Bronsted, y un británico, Lowry, que simultáneamente plantean la misma teoría, diciendo que un ácido es una sustancia que puede transferir protón a otra. Hasta acá, muy parecido al anterior. La diferencia está en que para ellos una base es una sustancia que puede aceptar un protón. No que sea de oxidrillo, sino que acepta protones. Si yo considero que un ácido cede un protón, se va a comportar como ácido. El anión de ese ácido, si yo considero la reacción inversa, va a poder tomar un protón y regenerar el ácido, entonces se va a comportar como base. Y como dice acá, a una base y un ácido que difieren solo en la presencia o ausencia de un protón, se le conoce como par conjugado ácido-base. Varios ejemplos, un ejemplo ácido, un ejemplo básico. El ácido clorhídrico con el agua libera protones, la reacción que habíamos visto, y sin el agua, vimos el ácido clorhídrico que da protón más cloruro. Bien, el ácido clorhídrico es un ácido, el agua actúa acá como base, recibiendo el hidrógeno, transformándose en este ion hidronio. Y me queda el anión cloruro. Bien, esta es la base conjugada de este ácido. Y el agua que acá se está comportando como base, en este caso pasa a ser ácido. Si en lugar de una solución ácida tenemos una solución básica, por ejemplo el amoníaco más agua me va a dar amonio más oxidrilo. Es decir, el agua ahora se está comportando como ácido, le está dando un protón al amoníaco. El amoníaco va a recibir ese protón y se va a transformar en amonio. Entonces la base se transforma en un ácido. ¿Por qué se transforma en un ácido? Porque si el amonio viene para este lado, puede ceder un protón al oxidrilo y generar agua. Entonces, cede y una base que los toma, o viceversa, una base que toma y un ácido que los cede. Y fíjense, algo que vamos a ver es que el agua, acá en este caso, puede actuar tanto como ácido como base. La tercera teoría fue propuesta por Lewis. Este señor ya lo conocen, este físico-químico que se graduó en Harvard, estadounidense, que lo vimos cuando vimos la teoría de Lewis del enlace covalente, no esta teoría de ácido-base de Lewis, sino la teoría de Lewis explicando el enlace covalente y su teoría de ceder los átomos con sus electrones alrededor para poder explicar a través del punto por electrón la formación de los enlaces covalentes, que hasta en aquel momento no sabían cómo explicarlo. Se había podido explicar el enlace iónico, pero el covalente no, que él tampoco fue el que lo llamó enlace covalente. Bien, ¿qué propuso Lewis? Lewis dijo que ácido es toda sustancia que puede aceptar un par de electrones muchísimo más amplia que el resto de las teorías, y una base es toda especie química capaz de ceder un par de electrones. Esto nosotros probablemente en nuestra asignatura lo veamos poco a través del comportamiento ácido-base, a través de la teoría de Lewis, pero para otras materias donde, como decía, no trabajamos con agua, esta teoría es muy importante. Me permite, por ejemplo, ver que en estos compuestos el amoníaco, que tiene un par de electrones, se comporta
como base puede ceder pares de electrones. Y a lo mejor también acá hay un compuesto, uno dice, bueno, pero ese es un compuesto medio raro. Aquellos que sigan cursando inorgánica, vamos a ver complejos. Una de las teorías es que se forman porque los ligandos son especies que rodean a un catión metálico. Van a aportar pares de electrones a un catión metálico que tiene orbitales vacíos y se va a producir un enlace covalente coordinado. Entonces, los ligandos se van a comportar como base y el catión metálico como ácido recibiendo pares de electrones. Pero eso lo dejamos para química inorgánica. Bien, acá tengo un listado de ácidos. Tamaños grande arriba, baja chica. ¿Por qué? Porque los que están arriba de todos son ácidos fuertes. Una forma sería recordar, estos son los más comunes, no son los únicos, pero los más comunes son estos 5 o 6, perclórico, iodídrico, bromídrico, clorhídrico, el sulfúrico en su primer protón y el nítrico. Esto me va a facilitar mucho los cálculos o cuando trabajemos con ecuaciones químicas. Existen un montón de ácidos que están abajo que son más débiles, es decir, la fuerza del ácido aumenta hacia arriba. Eso significa que tendrán un alfa cada vez más cerca, los de arriba de todo, un alfa igual a 1. Es decir, que van a estar totalmente disociados. Les repito, puedo memorizarlos, porque lo vamos a usar mucho, no son los ácidos raros, son ácidos comunes, pero si no, ya vamos a ver cómo puedo identificar cuál es fuerte y cuál es débil. Si ustedes se fijan acá al costado, estos primeros ácidos, los ácidos fuertes, son ácidos que están, por ser fuertes, yo les decía, tienen un alfa igual a 1, totalmente disociados. Es decir, acá no hay equilibrio. Existe una disociación completa en protones y en aniones, ya sean, como se ve acá, en forma molecular, es decir, con fórmula química, los iones, o con dibujos de esferitas. Y estos que están acá abajo, como todos aquellos que no figuran acá y que también son débiles, son ácidos que, fíjense, la diferencia está en que acá hay un equilibrio y el alfa no es 1. Entonces, cuando yo quiera trabajar con estos ácidos, voy a tener que recordar lo que nosotros ya vimos en la teoría de equilibrio químico. ¿Por qué? Porque esto es un equilibrio. Acá trabajo con estequiometría. Si tengo una mol de esto, en realidad voy a tener una y una. Pero cuando tengo equilibrio químico, tengo que trabajar con lo que vimos como grado de avance. Entonces, no puedo resolver los problemas por estequiometría. Estos ácidos, si yo comparo, fíjense, acá están todos los cloruros y todos los hidrógenos separados. Acá hay moléculas de ácidos sin disociarse. Si nos fijamos en los dibujitos estos, fíjense que estas esferitas tienen el hidrógeno unido. ¿Por qué? Porque no están totalmente disociados. En función de lo que vimos de Bronsted y Lowry, la fuerza del ácido aumenta hacia arriba. Bien, la fuerza de las bases aumentarían hacia abajo. Recuerdan que dijimos que un ácido cedía protón y daba origen a una base conjugada. Si un ácido es muy fuerte y cede fácilmente los protones, va a resultar su anión en una base que no va a tener mucha tendencia a tomar. Entonces va a ser una base débil. Pero aquellos ácidos que sean muy débiles, que estén acá abajo, tienen poca tendencia a ceder los protones. Y cuando lo cedan, el anión que resulta de ceder ese protón va a tener una fuerza básica importante porque va a querer tomar esos protones. Sumado al hecho, acá no están, que bases fuertes con las que más vamos a trabajar son los del hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio. Memorícenlo, recuérdenlo, porque son bases muy comunes y las vamos a usar permanentemente. No solo en esta materia, sino en cualquier química. Química inorgánica, química analítica, tienen que saber bases fuertes, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, como mínimo. Bien, yo les decía que en un comienzo se trató de identificar cuáles sustancias eran ácidas, cuáles eran básicas, porque algunas sustancias cuando le disuelvo en agua se comportan como ácidos, otras se comportan como base y otras ni siquiera ni como ácido ni como base.
Y también hay compuestos que si yo veo la fórmula molecular sin saber mucho, tienen el grupo, por ejemplo, OH. Y si tiene el grupo OH, algunas especies con grupo OH son bases y otras con grupo OH son ácidos. Y puede haber grupo OH que no sea ninguno de los dos, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, el caso de los hidruros binarios, es decir, compuestos con hidrógeno y otro elemento. Bien, ¿qué factores, como dice acá, van a afectar la fuerza de un ácido? Por empezar, el primer factor a tener en cuenta es lo que se conoce como polaridad del enlace. Me interesa que el enlace sea polar en ese sentido. ¿Por qué? Si X es un metal, la polaridad va a ser en sentido contrario. ¿Por qué? Porque el metal le va a ceder su electrón al hidrógeno, que es más electronegativo, y en este caso el hidrógeno no se va a comportar como un ácido, sino que se va a comportar como una base. Se va a comportar como una base. Y si X es, por ejemplo, el carbono, como podríamos ver en el metano, da origen a compuestos que no tienen ni carácter ácido ni básico. Entonces, lo que me interesa es que acá hay un elemento, un metal, que me permita que la polaridad del enlace vaya en este sentido. Entonces, primer factor a tener en cuenta, polaridad del enlace. Segundo factor, la fuerza del enlace. La fuerza del enlace es importante porque estoy diciendo con qué fuerza está retenido el hidrógeno al elemento que tiene al lado. Si uno se guiase solo por la polaridad del enlace, el factor que vimos antes, la polaridad del fluoruro de hidrógeno sería la mayor de todos estos hidrácidos, porque es el más electronegativo de todos. Sin embargo, si ustedes se fijan en la fuerza del enlace, la fuerza del enlace disminuye hacia abajo. Tal es así que en este caso predomina la fuerza del enlace, que el único ácido débil que existe acá de estos cuatro es el fluorhídrico. ¿Por qué? Por la fuerza del enlace. Es más importante que la polaridad del enlace. Y el tercer factor a tener en cuenta es lo que se conoce como estabilidad de la base conjugada. Es decir, cuando la base conjugada al ácido, que es el protón, es mucho más estable, más fuerte, va a ser ese ácido. Entonces, veamos cómo varían en la tabla. Si yo me desplazo en un periodo de izquierda a derecha, en la zona izquierda están las bases. Es decir, los hidruros de sodio básicos, ya les decía, porque la reacción del hidruro de sodio comportándose como base, lo veremos en inorgánica, pero son básicos, porque están unidos en metal. A medida que me voy desplazando hacia la derecha, van cambiando, fíjense por ahí el metano ni ácido ni base, el amoníaco es una cosa rarísima, que tiene un comportamiento anómalo, pero de izquierda a derecha va cambiando, se transforma en ácidos, y a la derecha estarían los ácidos más fuertes. Entonces, a lo largo de un periodo, la fuerza que predomina o el factor que determina que aumente su carácter ácido es la electronegatividad. Entonces aumenta la electronegatividad y eso va a hacer que aumente la fuerza del ácido. Cuando yo me desplazo, les mostraba en un grupo, hoy les puse la tabla de las energías de enlace, lo cual ya me da una idea, el fluorhídrico era débil, pero a medida que yo descendí en el grupo, se hacían cada vez más fuertes. ¿Por qué? Porque disminuye la energía del enlace. ¿Y por qué disminuye la energía del enlace? Porque los átomos son más grandes y el solapamiento del hidrógeno con ese orbital se hace más dificultoso. Entonces el enlace es más débil y es más fácil que se pierda el hidrógeno. Así como existen ácidos con hidrógeno, existen los llamados oxoácidos, es decir, ácidos que tienen oxígeno. Por ejemplo, acá planteo el sulfúrico. Pero vayamos primero a lo que está a la derecha. Si este elemento I unido al OH es un metal, en este caso se produce un enlace iónico, el oxígeno se llevaría los electrones más cerca del enlace, más cerca de los electrones del enlace, y el enlace se rompería acá y se comportaría como una base. Ahora, si ese I es un no metal, entonces se va a comportar como ácido. Y hay un par de cosas que debo tener en cuenta. Si tengo elementos, compuestos
con igual número de oxidación, oxoácidos con igual número de oxidación, como por ejemplo podría ser, acá está, el ácido hipocloroso, hipobromoso, hipoyodoso, para igual número de oxidación, es decir, todos están como +1, aumenta con el aumento de la electronegatividad. Es decir, este ácido va a ser más débil que el yódico. El ácido hipocloroso es mucho más débil que el hipoyodoso. De todas formas, no son fuertes estos ácidos. ¿Y qué otro factor lo debo tener en cuenta? Para un mismo átomo central, por ejemplo, el ácido sulfuroso y sulfúrico, tiene el mismo átomo central, en que cambia la cantidad de oxígenos que tiene. El sulfuroso tiene 3, el sulfúrico tiene 4 oxígenos. La presencia de oxígenos aumenta la fuerza del ácido, porque hoy, en estos casos anteriores, a mayor electronegatividad, el átomo central va a traer con más fuerza la densidad electrónica y atrae los electrones, atrae todos los electrones y debilita este enlace. Cuanto más oxígeno haya, mayor va a ser la densidad electrónica en esta zona, mayor va a ser la atracción por los electrones que aún tiene el oxígeno y más va a debilitar el enlace oxígeno-hidrógeno. Por eso, cuando aumenta el número de oxígeno, se ve favorecido, eso trae como consecuencia un aumento de la fuerza ácida, que de hecho de otra forma sería con el aumento del número de oxidación, si ustedes quieren. Y otra consecuencia más que acá aparece también, el hecho de que aumenta la estabilidad de la base conjugada. ¿Por qué? Porque si yo pierdo hidrógeno, va a haber una carga negativa, un electrón que va a poder moverse por estos oxígenos, presentando estructuras de resonancia, y el hecho de que haya estructuras de resonancia varias estabiliza la base conjugada del ácido. ¿Qué ácidos me quedan por ver? Me quedaría mencionar los ácidos carboxílicos, porque hay un ácido que lo usamos mucho para los cálculos, para trabajar en el laboratorio, que es este que está acá, que se llama ácido acético, el componente del vinagre. Si el ácido acético tiene los ácidos orgánicos, tienen acá un radical, que si fuese el radical metilo, sería el acético. Si es el hidrógeno, sería el ácido fórmico, el que tiene la hormiga. Pero si acá hay un CH3, sería el ácido acético. Necesitan, para que se comporten como ácido, este oxígeno que está acá arriba. Si este oxígeno no estuviese, esto sería un alcohol, y el alcohol no es ácido. Pero la presencia de este oxígeno, como similar a lo que yo les planteaba acá, este oxígeno atrae la densidad electrónica de este oxígeno y debilita el enlace oxígeno-hidrógeno. Y es más, si acá, en lugar de ser acético, tengo los hidrógenos reemplazados por un elemento muy electronegativo, como podría ser flúor, va a ser mucho más fuerte. Este es un ácido débil. Repito, los ácidos débiles tienen este grupo que se llama grupos carboxílicos. Entonces, acá vemos algunos de los factores que me van a influir en la fuerza de un ácido o de una base. Bien, son muchos factores a analizar, a lo mejor me cueste, digo, bueno, pero ¿cómo sé cuál prevalece, cuál va a determinar si el ácido es fuerte o débil? Bien, hay una forma más sencilla, que es usar el compendio de unidades. Nosotros tenemos un compendio, está en la página, lo van a bajar, lo van a usar aquellos alumnos que sigan después la inorgánica, sean de la carrera que sean, excepto los de nutrición que siguen inorgánica. Este compendio lo van a tener que usar no solo en esta materia, sino también en química inorgánica. En química inorgánica es un machete permitido permanente. Entonces se tienen que acostumbrar a usarlo. Si yo me fijo en el índice, me dice que a partir de la página 10 empieza en equilibrio en solución acuosa. Esto algo ya lo vimos cuando vimos equilibrio químico. La diferencia está que dentro de las constantes de equilibrio aparecen las constantes de acidez mezcladas. Constante de equilibrio, constante de acidez, constante de basicidad. Yo le decía sin una A, sin una B, no aparecen, se lo mencionamos cuando vimos KPS, K de solubilidad. Entonces, yo para saber si un ácido es fuerte o débil, ¿qué voy a hacer?
lo voy a buscar en el apéndice de datos. Si no está en el apéndice de datos, eso significa que es un ácido fuerte. Es decir, si yo busco clorhídrico, no lo voy a encontrar. ¿Por qué? Porque es fuerte. ¿Y cómo lo voy a buscar? Yo le había dicho cuando vimos solubilidad que se buscaba en función del catión metálico. Como estos son ácidos, no lo busco en función del catión metálico, sino del no metal central. Por ejemplo, si a mí me dicen fosfórico, lo voy a buscar en la P. El átomo central es el fósforo. Lo buscaré en la P, entonces acá me va a aparecer una constante. Bien, yo encuentro la constante en el apéndice de datos, entonces significa que es débil. No la encuentro, fuerte. Y si por el contrario tengo que buscar una base, por supuesto que la buscaré por el catión metálico. Si esa base no es amoníaco, tiene un metal, lo buscaré por el catión metálico. Entonces, no me tengo que matar, si bien yo les recomiendo que sepan cuál es el ácido fuerte para no estar perdiendo tiempo buscando en el apéndice de datos, pero si tienen duda, busquen el apéndice de datos, no como tienen en su memoria. Si tienen duda, busquen el apéndice de datos, que se no le va a mentir. Yo les decía, no necesito recordar todo, sino tener el apéndice de datos a mano y buscarlo. Si lo encuentro, como les decía, es débil, si no lo encuentro, es fuerte. Dos, ácidos importantes a tener en cuenta. Importante en el sentido que lo vamos a usar mucho, no, a lo mejor no tanto en esta materia, pero sí, como les insisto, en la que viene. Si yo busco el ácido carbónico, que lo vimos como CO3H2, lo tendría que buscar, como le dije, a partir del carbono. Pero cuando yo voy a buscar el carbono acá en esta lista, el ácido carbónico no me aparece. ¿Por qué no me aparece? Sí, acá está. Si yo me fijo de este lado, tengo bicarbonato más protón, el ácido cediendo un protón. En realidad no me aparece como ácido carbónico, y esto lo veremos, porque no todas las moléculas de dióxido de carbono reaccionan con el agua, sino que queda la gran mayoría disuelta o ubicada entre las moléculas de agua. Entonces se suele escribir dióxido de carbono disuelto en agua, es decir, la soda, porque tan fácilmente desprende dióxido de carbono. Cuando yo destapo una botella de soda, que es ácido carbónico, se desprende el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque no está unido a las moléculas de agua. Si bien hay una parte que está unido, la gran parte, la mayoría no. Y otro ácido que no voy a encontrar como tal es llamado ácido sulfuroso. Si yo busco ácido sulfuroso, va a estar como dióxido de azufre disuelto en agua. Lo mismo que le explicaba para el dióxido de carbono pasa para este ácido. Se los aclaro por si en algún momento lo buscan y dicen, ah, no, el ácido sulfuroso no es tanto, es fuerte. No, no es fuerte. Tienen que saber buscarlo, está acá. Bien, entonces, repito, cualquier duda, quiero saber si es fuerte, quiero saber si es débil, ¿qué es lo que hago? Voy al apéndice de datos. Pues les planteaba el caso de la teoría de Bronsted y Lowry, que el agua podía comportarse tanto como ácido como base. Bien, ¿qué carácter ácido base presenta el agua? Yo acá tengo el agua que se disocia muy poco, liberando protones y oxidilo. Tal es así que la cantidad de iones es tan poco que si yo coloco 2 electrodos, como decía al principio, no hay conductividad eléctrica. El agua pura no conduce la corriente eléctrica. No el agua de la canilla. Ojo, estoy hablando de agua pura. El agua que contenga sal o cualquier ion disuelto sí va a conducir la corriente eléctrica. Así que, ojo, por eso la gente se electrocuta. El agua, aún la de lluvia, va disolviendo distintas sustancias a medida que cae, es conductor. El agua pura está prácticamente sin disociar, es decir, que yo puedo plantear la expresión de la constante, que es producto sobre reactivo, y como vimos cuando había equilibrio químico, las sustancias puras, líquidas o sólidas no intervenían en la expresión, no se colocaban, es decir, que el agua va a quedar incluido dentro de esta constante que se llama K-Water, KW. Entonces, la constante de equilibrio es el producto de la concentración de estos iones, que lo puedo escribir de esta forma. A mí particularmente me gusta trabajar de esta, pero podría usar esta basándome en la ecuación que está acá arriba. ¿Por qué aparece esa ecuación? Bueno, suena un poco más lógico por el hecho de que pensar que una carga pequeña y positiva puede estar como tal en un medio acuoso, en un solvente polar, es muy difícil. Lo que dicen es, este protón se une a la molécula de agua y forma este ion hidrógeno. Si vamos a ser exactos,
ese protón no se va a rodear por una sola molécula de agua, sino que se puede rodear por 3, 4 más. Pero no importa, pero lo dejamos acá. Yo trabajo con esta. Si quieren usar esta, usamos esta, que es la que presenta la mayoría de la bibliografía. Además, planteándolo como que en un caso actúa como ácido, otro como base. Lo importante, ya que apuntaba, es que el valor de KW vale 1 por 10 a la menos 14. Fíjense, 0,0000, la cantidad pequeña que hay de iones por cada molécula de agua. Está muy poco disociada, está, como vimos aquel libro, muy desplazada hacia los reactivos. Bien, cuando yo determino la concentración de protones y la concentración de oxidrilos provenientes del agua, estas concentraciones van a ser iguales y van a valer 1 por 10 a la menos 7. ¿Por qué? Por lo que vimos ya en equilibrio. El producto de estas dos concentraciones, si no modifico la temperatura, no puede pasar de 1 por 10 a la menos 14. El producto de las dos concentraciones tiene que dar 1 por 10 a la menos 14. Y como cada molécula de agua que se disocia me da una y una, las dos cantidades deben ser iguales. ¿Y cuánto van a valer? 1 por 10 a la menos 7, de forma tal que 1 por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la menos 7 me va a dar 1 por 10 a la menos 14. Bien, cuando las dos concentraciones son iguales, se dice que el agua es neutra. Es decir, en una solución, si yo solo tengo igual concentración de protones que de oxidrilos, digo que esa agua es neutra. Puede ser que se agregue un ácido, una sustancia que se disocie liberando protones. Entonces, si la concentración de protones es mayor que la concentración de oxidrilos, se va a decir que esa solución es ácida, y viceversa. Si la concentración de protones es menor que la de oxidrilos, digo que la concentración es básica. Entonces, acá tengo en función de si hay más, igual o menos protones, cómo se clasifican estas soluciones, si son ácidas, básicas o neutras. Un químico danés, Sorensen, el que propone, como las concentraciones de protones eran tan bajas, fíjense, en el caso del agua 10 a la menos 7, para no trabajar con números tan chicos, propone plantea el concepto de pH, que es una medida, como dice acá, de la acidez o alcalinidad de una disolución. El pH me va a estar indicando la concentración de protones. ¿Por qué? Porque matemáticamente lo define, lo que está arriba sería conceptualmente, que me da el pH, matemáticamente lo define como menos el logaritmo de la concentración de protones, o hidrógenos, cualquiera de ellos. Entonces yo puedo calcular el pH si conozco la concentración de protones. Por ejemplo, si me dicen que la concentración de protones en una solución vale 1 por 10 a la menos 3 molar, a 1 por 10 a la menos 3 molar le aplico menos el logaritmo, entonces el pH me va a dar 3. Trabajo con estos números chicos sencillos, con acá un 1, porque el exponente de esta potencia es directamente el valor del pH. Bien, entonces, si yo conozco la concentración de protones, le aplico el logaritmo, ya está pH. Eso me da el pH. ¿Qué pasa si me dan el pH? ¿Cómo calculo la concentración de protones? Bueno, hago el camino inverso. Si me dicen que el pH es 6, yo sé que menos el logaritmo de la concentración de protones es igual a 6. Entonces la concentración de protones va a ser 10 elevado a la menos pH. Es decir, 10 elevado a la menos 6. Y acá tengo la concentración de protones. Repito, estoy usando números sencillos para que vean cómo se resuelve. Así como el pH menos el logaritmo de la concentración de protones, existe lo que se conoce como pOH, que sería menos el logaritmo de la concentración de oxidrilo. Cuando el agua se disocia y libera protones, puedo calcular la acidez, y a través del pOH puedo calcular también la basicidad. Sería menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. KW es la concentración, le decía, de protones por la de oxidrilo, y a 1 por 10 a la menos 14. Si yo a toda esta expresión le aplico menos el logaritmo,
me va a quedar, y reemplazando menos el logaritmo KW por PK, recuerden que menos el logaritmo es P. Entonces acá tendría PK, esto sería menos el logaritmo de la concentración de protones, menos el logaritmo de la concentración de oxidilo, y llego a esta expresión, que es lo que me interesa, esta expresión. El pH más el pOH es igual a 14. Entonces, fíjense, en cualquier problema, si a mí me piden calcular pH, necesito la concentración de protones. Bien, con la concentración de protones aplico menos logaritmo, saco el pH. Y si me dicen cuál es el pOH, se lo resto a 14. Esa es una forma de resolverlo. Debo recordar, y esto sí, esta fórmula por supuesto que la debo recordar y la vamos a usar varias veces, así que se les va a grabar, es muy sencilla, a lo mejor ya lo saben de la secundaria. Y después la otra con la cual voy a trabajar, porque me permite relacionar fácilmente pH con pOH, es esto. La suma del pH más la suma del pOH me tiene que dar 14. Existe una escala o rango de pH. La escala dice está dividida en 14 unidades. La máxima acidez se le da al 0 y la máxima basicidad al 14, la mínima acidez. Y en el medio estoy a pH 7. Recuerdan que la concentración de protones en el agua era 10 a la menos 7. Si yo le aplico menos el logaritmo, me da 7. Es decir, que el agua pura tiene un pH 7. Cuando la concentración de protones aumenta, el pH disminuye. Tengo pH más ácidos. Como dice acá, esta zona es la zona ácida. Si aumenta la concentración de oxidrilo, tengo, con respecto al lado de hidrógeno, tengo zonas básicas o alcalinas. Y algo importante, fíjense que siempre, como yo les decía, si yo tengo una constante de equilibrio y no modifico la temperatura, que es lo que me modifica la constante de equilibrio, aún la del agua, el producto de las concentraciones de la constante, como el nombre lo dice, tiene que ser constante. Entonces el producto de la concentración de protones por oxidrilo tiene que ser siempre 10 a la menos 14. Entonces si yo me fijo acá, ya sea la concentración de protones, como está numerada acá, por la concentración de oxidrilo, siempre me va a dar 10 a la menos 14. Concentración en el agua, 10 a la menos 7 de protones, 10 a la menos 7 de oxidrilo. El producto 10 a la menos 14. Si me voy a un pH un poco más ácido, la concentración de protones 10 a la menos 6, bueno, la de oxidrilo tiene que ser 10 a la menos 8. ¿Para qué? Para que multiplicado por 10 a la menos 6 me dé 10 a la menos 14. Recuerden, no puedo modificar el producto de esas dos concentraciones. Siempre me tiene que dar 10 a la menos 14. Lo que sí puedo hacer es que si una sube, la otra baja, o viceversa. Si esta sube, esta tiene que bajar para que el producto sea siempre 1 por 10 a la menos 14. Y esta expresión, que es muy sencilla, que es la del equilibrio del agua, ¿para qué me sirve? Me va a servir para calcular, por ejemplo, concentraciones de oxidrilo si me dan la de protones. Si a mí me dicen que tengo una concentración de protones 10 a la menos 3 molar, ¿cuánto será la concentración de oxidrilo? Lo despejo. Ya tengo esta, entonces similar a lo que vimos cuando vimos KPS, si me fijan una de estas dos concentraciones, la otra queda automáticamente fijada. Es decir, si me dicen que esto vale 10 a la menos 3, despejo la concentración de oxidrilo, 10 a la menos 3 va a pasar acá dividiendo, y me va a dar que es 10 a la menos 11 la concentración de oxidrilo. Entonces, esta expresión me permite calcular la concentración de protones si tengo la de oxidrilo si tengo la concentración de protones. Bien, visto estos conceptos, vamos a utilizarlos en la resolución del problema. Y vamos a empezar con lo más sencillo, que es el cálculo de pH de ácidos y bases fuertes. Ácidos y bases fuertes. Entonces, un caso muy sencillo, dice, ¿cuál es el pH de una disolución de ácido clorhídrico? 0,06. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero plantear la reacción de disociación o el equilibrio. Ay, no me acuerdo si el ácido clorhídrico era fuerte o era débil. Tengo dudas. Por empezar le decía, este es uno que debe memorizarlo. El ácido clorhídrico es de los más usados en el laboratorio. Bien, pero supónganse que no me acuerdo, tengo dudas hasta que se me grabe. Voy al apéndice datos, no lo encuentro. Perfecto, entonces está totalmente disociado.
¿Qué significa eso? Que en realidad, cuando me 5 por 10 a la menos 2 molar, no tengo un ácido clorhídrico 1,5 por 10 a la menos 2 molar. Voy a tener una solución con una concentración de protones 0,015 molar y una concentración de cloruro 0,015 molar. Entonces, calcular el pH, que acá ya me dice de ácido fuerte, ¿no? Pero cuando a mí me den un enunciado no lo sé. Calcular el pH, entonces, la concentración de protones, fíjense, ya la tengo. La concentración de protones es la misma concentración del ácido. Le aplico menos logaritmo y saco el pH. Importante y grabárselo. En los ácidos fuertes, la concentración de protones es igual a la concentración del ácido. En los ácidos fuertes, la concentración de protones es igual a la concentración del ácido. Por lo tanto, si yo quiero hallar el pH, hago menos el logaritmo de la concentración que me están dando en el enunciado del ácido, y eso me da el pH. Lo más fácil de calcular fuerte. De forma similar, resuelvo el pH de una base fuerte. Repito, base fuerte, a no olvidarse, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Tengo dudas, busco en el apéndice de datos. ¿Qué va a pasar al hidróxido de sodio? No lo voy a encontrar. Por lo tanto, no va a haber un equilibrio, sino que va a ser una reacción completamente desplazada hacia la derecha, como el caso anterior. Entonces, en realidad, no voy a tener una solución 1 por 10 a la menos 3 molar de hidróxido de sodio, sino que van a ser 1 por 10 a la menos 3 molar las concentraciones de sodio y de oxidrilo. Nuevamente, me piden cuál es el pH. Bueno, como esto es una base, voy a sacar el pOH primero. ¿Por qué? Porque esto acá es la concentración de oxidrilo, el pOH. Bueno, ya vimos que si el pH más el pOH me da 14, yo quiero hallar el pH, a 14 le resto el pOH. Es decir, que esta solución, hidróxido de sodio, va a tener un pH 11. De forma similar a lo que les decía hoy, en las bases fuertes, la concentración de oxidrilo es igual a la concentración de la base. Por lo tanto, el pOH, y ojo, pOH, no pH, sino pOH menos el logaritmo lo puedo calcular como la concentración de la base. Lo único importante es no confundir pH con pOH, no confundir un ácido fuerte con una base fuerte. Si ustedes identifican lo que un ácido fuerte lo saben diferenciar de una base fuerte, perfecto. En un caso calculo el pH, en el otro el pOH. Hay dos casos particulares de pH de ácido y de bases fuertes a tener en cuenta. Y lo marco porque se me pueden presentar estos casos y hay que tener mucho cuidado. El primer caso dice soluciones muy diluidas. Dicen cuál es el día a la menos 7 molar. Entonces, si yo solamente me quedase con que, como es un ácido fuerte, la concentración de protones, la concentración del ácido, el pH va a ser la concentración de ese ácido menos el logaritmo de esa concentración, el pH me daría 7, y aunque sea muy poco, no me va a dar pH 7. ¿Dónde está la falla? La falla venía por el hecho de que en los casos anteriores la concentración del ácido es relativamente importante con respecto a otra concentración de protones que puede haber en el medio, que es la concentración de protones que me provee el agua. Todas estas son disoluciones acuosas. Entonces el agua, de alguna forma, protones están cediendo oxidrilo. Lo que pasa es que frente a concentraciones altas de un ácido, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3 molar, lo que provee el agua no sirve para nada, pero en este caso, sí. Entonces, el ácido clorhídrico está bien, me da una concentración 10 a la menos 7 de protones y de cloruro, perfecto, pero yo tengo que tener en cuenta el equilibrio del agua. Entonces, en el caso de tener en cuenta el equilibrio del agua, la concentración de protones va a ser la que me provee el ácido más la que provenga de la disociación del agua, que ya no va a ser 10 a la menos 7, porque acá va a haber una modificación. Si yo agrego este ion, esta concentración por esta tiene que ser constante, pero ya que hay un nuevo valor. Entonces lo que voy a hacer es plantear KW, reemplazo, y ¿qué es lo que hallo? Hallo X, despejo X y la hallo. Y fíjense, en este caso me dio 6,18, matemáticamente, ustedes verán cómo lo resuelven.
me da 6,18 por 10 a la menos 8. Eso es X, no es la concentración de protones, es esta X. Por lo tanto, le debo sumar 10 a la menos 7, eso me va a dar 1,62 por 10 a la menos 7, y el pH, ¿cuánto me da? Fíjense, no me da 7, 6,79. Alguien puede decir, bueno, que es 7, no es 7, todo depende la exactitud y la necesidad que yo tenga. Esa pequeña diferencia puede ser muy, muy importante. Entonces, ácido fuerte, vimos, o base fuerte, se haría el mismo cálculo, nada más que estaría, si fuese una base fuerte muy diluida, estaría sumándolo acá. Entonces, una excepción a tener en cuenta, si me dan ácidos o bases fuertes muy, muy diluidas, tengo que tener en cuenta el equilibrio del agua. ¿Cuál es el otro caso particular que vamos a ver de ácido fuerte, en este caso no de base fuerte? El caso del ácido sulfúrico. Nosotros no vamos a calcular pH de ácidos dipróticos o con 3 protones débiles. Vamos a ver el caso del sulfúrico. ¿Por qué el caso del sulfúrico? Porque el sulfúrico es un ácido muy, muy importante, muy, muy usado, muy conocido, que tiene la particularidad de que su primer protón tiene 2 hidrógenos, puede ceder 2 protones. El primero lo cede muy fácilmente, porque es fuerte, estaba en la lista, en la pérdida de su primer protón. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Fíjense, dice el problema, ¿cuál es el pH de una solución sulfúrico 0,5 molar? Y acá me están dando este dato, que podría no dármelo, me están diciendo la constante de disociación del hidrógeno sulfato vale 1,1 por 10 a la menos 2. Ya vamos a ver en qué lo uso. Entonces digo, el sulfúrico fuerte, perfecto. Entonces, el sulfúrico, como veníamos haciendo con el clorhídrico, con el hidróxido, se disocia en esto. Perfecto. ¿Calculo de acá la concentración de protón y saco pH? No. ¿Por qué? Porque acá hay otro hidrógeno. Y si yo me fijo, esta constante no es tan pequeña. Se comporta como un ácido débil, pero no tan débil, 10 a la menos 2. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Voy a fijar mis condiciones a un tiempo t igual 0. Un tiempo t igual 0 de hidrógeno sulfato voy a tener una concentración 0,5 molar. ¿Por qué? Acá está. Y de protones 0,5 molar. ¿Por qué? Porque acá está. No tengo nada de sulfato. Obviamente que cuando esta reacción evolucione hacia el equilibrio, va a venir hacia la derecha. ¿Cuánto se me va a deformar sulfato? X, que se le va a sumar a los 0,5 y se le va a gastar a estos 0,5. Entonces, nuevamente planteo la expresión de la constante de equilibrio y reemplazo. Y ahora, matemática y calcular. Bien, yo llego a que X vale 0,011. Entonces, esta X se la tengo que sumar a 0,5 y de ahí calcular el pH. Dos casos a tener en cuenta. El sulfúrico como un caso particular, que hay un ejercicio que lo van a tener para repasar el coloquio, y las soluciones muy diluidas, que también están en el coloquio. Eso para ácidos y bases fuertes. ¿Qué pasa en el caso de que el ácido o la base sean débiles? Entonces, por ejemplo, dice, ¿cuál es el pH de una solución de ácido acético 10 a la menos 3 molar? Acá me están dando la K. Puede ser que el problema no me dé la K. Entonces, no se vayan de cajón. Estamos haciendo el ejercicio en casa. Recuerden que ustedes tienen un apéndice de datos, que es un machete permitido para trabajar. Entonces, no se vayan de boca diciendo, como no me dieron la constante, es fuerte. No, en un examen, si no me dan la constante, sí, yo sé que es fuerte. Porque en un examen de química general no se trabaja con apéndice. En los de química inorgánica, sí. Bien, entonces acá me aparece un dato. Al darme el dato, ya me están diciendo el ácido es débil. Entonces, si es débil, tengo un equilibrio. Si tengo un equilibrio, trabajo exactamente igual como vimos con equilibrios. A un tiempo t igual 0, tengo una concentración 10 a la menos 3, nada de nada. Cuando se establezca el equilibrio, tiempo t, x. Cuando se establece el equilibrio, x, x, y lo que tenía, menos x. Bien, me voy a la expresión de la constante de equilibrio y reemplazo. Yo por razones de rapidez y también en muchos casos por cálculo, desprecio x frente a esta
concentración, lo que hace que se me simplifique la ecuación. Y fíjense, la concentración de protones va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante de acidez por la concentración. Rapidísimo para calcular. Lo ideal sería que sepan cómo hacer esto y que apliquen el método de la resolvente. Pero muchas veces, dependiendo de los datos que me estén dando de concentración, aplicar el método de la resolvente me hace perder tiempo y no se justifica para los valores que nosotros usamos o trabajamos. En realidad, cuando entre el exponente de la constante de equilibrio, que en este caso sería la menos 5, y la concentración, que acá sería la menos 3, hay una diferencia de 2, entre 5 y 3 hay una diferencia de 2, estoy en el límite donde puedo despreciar esta X. Cuanto más alta sea esta concentración, más fácil puedo despreciar. Es decir, si fuese día a la menos 2, día a la menos 1, lo puedo despreciar. No podría despreciarlo cuando es día a la menos 4, día a la menos 5, porque ahí ya la diferencia no me da 2. Entonces, si yo quiero resolver rápidamente un problema de un ácido débil que no está tan diluido, directamente la concentración de protones es la raíz cuadrada de la constante de acidez por su concentración. Rapidísimo. De acá, con la concentración de protones, que acá me falta la carguita, saco pH. De forma muy similar, resuelvo para una base muy débil. Fíjense, me están dando la constante. ¿Cómo sé que es débil? Bueno, pero la constante. Y por favor, grábenselo, que el amoníaco es una base. El amoníaco y débil. Es la base débil con la cual vamos a vivir trabajando. Química general, en química inorgánica. Entonces, no digan que el amoníaco es un ácido o que no saben. El amoníaco es una base. ¿Cómo lo sé? Porque acá está, en agua, según Bronsted y Lorenz, libera oxidrilos. No lo tiene en la fórmula, porque similar a lo que yo les planteaba hoy del ácido sulfuroso y el ácido carbónico. El amoníaco no reacciona, esto acá si yo uno las fórmulas de todo esto acá, tendría el hidróxido de amonio. Ustedes en el ingreso tienen que haber visto que los hidruros no metálicos con agua daban hidrácidos, excepto el amoníaco que da un hidróxido. Es decir, el amoníaco con agua, eso debería tener una fórmula. Tiene ser hidróxido de amonio, que se libera en amonio y en oxidrilo. Es decir, si yo no mido los reactivos, si del lado de los productos tengo amonio y oxidrilo, sin embargo, hay muchas moléculas que no reaccionan con el agua, entonces es amoníaco disuelto en agua. Bien, aclarado esto, y por favor, repito, grábense que el amoníaco es una base. ¿Qué hago? Planteo lo mismo que veníamos haciendo en el caso anterior. Como es débil, acá tengo la constante, si no lo busco en el apéndice de átomo nitrógeno, cuando se llega al equilibrio voy a tener XX, planteo la expresión de la constante de equilibrio, nuevamente tengo, fíjense, igual a la anterior, en función de las concentraciones, estoy en el límite, puedo despreciar X, y entonces me va a quedar que X va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante por la concentración. ¿Y qué es X? En este caso, X es la concentración de oxidrilo. Ojo. La única diferencia, fíjense, hoy calculaba la concentración de protones raíz cuadrada de la constante de acidez por la concentración. Ahora la concentración de oxidrilo es igual a la raíz cuadrada de la constante de basicidad, por eso dice B, por la concentración de la base. Te repito, Ka, KB, acá hay un error, dice, ahora lo veo, dice Ka, esto acá está mal, es KB. Es constante de basicidad, en realidad no debería tener subíndice. Quise poner como está acá, KB. Quise poner un subíndice para ayudarlo y acá cometí un error. Bien, pero lo vi a tiempo, cosa que no les entren dudas. Es KB. Entonces, hemos visto cómo calcular pHs de ácidos fuertes y bases fuertes, pH de ácidos débiles y bases débiles. En la próxima teoría, no es esta, en la próxima teoría vamos a ver cómo calcular pH de sales y de soluciones reguladoras, que es lo que al principio les dije, queda para la próxima teoría. Para que esta no sea tan larga, la divido en dos, que cuando la materia también se daba en forma presencial,
Este tema se daba en 2 semanas. El tema 9 del programa se daba en 2 semanas. Por lo largo y por lo importante. Bien. ¿Cómo mido? Dice métodos para medir el pH de una sustancia. ¿Cómo hago para determinar el pH de una sustancia? Existen métodos colorimétricos y métodos potenciométricos. Esos son los que vamos a usar en el laboratorio. A lo mejor no en esta química general, todo depende. Si en algún momento al laboratorio vamos a tener que ir, así que probablemente sea después de julio. No sé, no importa. Cuando se hagan existen métodos, es un tema importante, para medir pH. Métodos colorimétricos y métodos potenciométricos. Los métodos potenciométricos consisten en usar un pHímetro. Es un aparatito que me lee directamente la lectura rápida y me da el pH. El aparatito puede ser más complejo como estos que están acá, según la exactitud con la que yo quiera trabajar. Y si no, son muy sencillos, pHímetro de bolsillo, como estos acá, como los que tenemos en laboratorio, y lo que ustedes van a usar para medir algún pH en el laboratorio. Repito, esto es más rápido porque de esto hay varios, es fácil de pasarlo de uno a otro, y es fácil de medir. Lo único que tengo que hacer es meter esta punta en la solución cuyo pH quiero medir. Ya van a ver, en el laboratorio se les va a explicar que ese pHímetro hay que calibrarlo un poquito antes. O para medir medio ácido, para medio básico, pero se calibra con unas soluciones llamadas buffer de pH 4, 7 y 11. Bien, este es el método potenciométrico. Una lectura digital, veo, listo, ya está medido el pH. El otro método, que es el método colorimétrico, utiliza lo que se llaman indicadores. Esos indicadores pueden ser papeles que están embebidos en colorantes. Yo corto un trocito de este papel, con un vigilante mojo un trocito de esta punta de este papel con la solución cuyo pH quiero medir y lo comparo con la escala. Lo comparo con los colores de esta escala. Según el color que me dé, digo, bueno, me dio acá el pH es 2. Por supuesto que no tienen mucha exactitud, y sobre todo estos que son pHímetros de papel indicador, perdón, de amplia margen, de 1 a 11. Cuanto más chico es el rango que me mide, por ejemplo, usar toda una cinta para medir de 1 a 4, aumenta la sensibilidad. Están estos, que son caros, son alemanes, que también, fíjense, tienen 4 cintitas con distintos colorantes, distintos indicadores. Yo debo hacer coincidir todos los colores como se ve en esta escala. También existen, si no, el indicador universal en solución, es decir, yo puedo echar gotas de un indicador a la solución cuyo pH quiero medir. Esto es lindo, se ve lindo, es cómodo, el único inconveniente que tiene es que la solución después ya no la puedo usar para otra cosa, porque la contaminé, le puse color, le di color. Pero es un método muy usado en el laboratorio. Tenemos botecitas con indicador universal. Generalmente al final de las experiencias medimos el pH cuando ya esa solución no me sirve para realizar otra cosa. Dentro de los indicadores, como dice acá, ¿por qué cambian el color? El indicador cambia el color en función del pH de la solución. Eso se debe a que suelen tener una estructura en el medio ácido y otra en el medio básico. Entonces, en función de si ganan o no un protón, cómo cambia esa estructura según el medio, es que presentan distintos colores. Por ejemplo, la fenolftalina, si ustedes se fijan, en un medio ácido y relativamente alcalino, hasta 8 casi, es incolora. ¿Y qué me cambia? Fíjense, el color cambia cuando me desaparecen los hidrógenos en medio alcalino y se vuelve de color fucsia. Va a ser un indicador muy usado en el laboratorio, sobre todo en titulaciones de ácidos y bases fuertes. Entonces, cosa que vamos a ver, fenolftalina, si yo quiero ver un medio básico, indicador medio básico, uso fenolftalina. También, por supuesto, puedo usar indicador universal. El indicador universal es mucho más exacto. La fenolftalina solo me dice si va a ser ácido o alcalino, pero no qué rango. Yo sé que si se puso fucsia, estoy arriba de 8, pero no sé cuánto. Entonces hay otros indicadores. Fíjense, no es para que recuerden esto. Hay una lista de indicadores cuyo rango de viraje va cambiando. Eso porque en función de si a mí me interesa medir un pH, ¿qué indicador de estos usaría? Si quiero medir
un cambio de color a pH 4, debería buscar uno que, como en este caso, por ejemplo, pase de rojo a amarillo, de azul a amarillo. Eso lo vamos a ver. Y el indicador universal que yo les decía, que es un líquido que se echa para medir pH, está formado por varios de estos indicadores. Una mezcla de estos indicadores para cubrir el rango de pH 0 hasta 12. Entonces, un método sencillo, lindo, método colorimétrico y más barato. Hoy, cuando mencioné la teoría de Arrhenius, le dije que Arrhenius, además de definir que era una ácido y una base, dijo que cuando el ácido y la base reaccionaban, se producía la neutralización. ¿Por qué? Porque el ácido perdía sus características ácidas y la base sus características básicas. Cosa que esta reacción no le tiene que llamar la atención, porque cuando vio en el ingreso y vimos nomenclatura, la nomenclatura más compleja era de sal y agua. ¿Sí o no? Sí. Entonces, acá tengo un ácido más una base, sal y agua. Estas reacciones se llaman comúnmente reacciones de neutralización, pero hay que tener mucho cuidado porque la neutralización no ocurre siempre que mezcle un ácido con una base. La neutralización completa, donde tengo una sal, solo va a ocurrir cuando el ácido y la base tengan fuerzas similares. Si no tienen fuerzas similares, la neutralización no es completa. ¿Y qué casos se me pueden dar? Fíjense que estoy haciendo reacción un ácido con una base. Cualquiera puede ser fuerte o débil, entonces las combinaciones posibles son, por ejemplo, un ácido fuerte más una base fuerte. La reacción, el ácido fuerte disociado, la base fuerte disociada, la sal disociada, agua. ¿Qué me queda? La reacción de formación del agua. Y este sí es un caso de una neutralización completa. Un ácido fuerte con una base fuerte me da agua, pH 7, ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, en igual concentración, por supuesto, ¿no? ¿Qué me va a dar? Cloruro de sodio, agua salada, pero de pH 7. Entonces, ácido fuerte con base fuerte, neutralización completa. Ya veremos después, en la próxima teoría, cómo calcular pH de sales. ¿Qué pasa si hago reaccionar un ácido débil con su base fuerte? El ácido débil no está disociado. La base fuerte sí. ¿Qué tengo para simplificar el catión? Fíjense que anda dando vueltas por el camino oxidilo. La neutralización no fue completa. No pude neutralizar todos los oxidrilos. Entonces, si bien se le llama esta reacción de neutralización, no es una real neutralización. Algo similar va a pasar con los ácidos fuertes y base débil. Ahora lo que está disociado es el ácido y no la base. Si yo simplifico lo que me aparece en los lados, fíjense, me están quedando protones de este lado, como que hay protones que no pudieron reaccionar. Bien, entonces, esto acá no es una neutralización completa. El ácido débil con su base débil, sí, el ácido y sí, la base tienen la misma fuerza. Entonces, en realidad, neutralización completa sería la primera y la última. Estas reacciones que todas están planteadas en forma molecular acá arriba, deben saber plantearlas. Deben saber plantearlas. ¿En qué me cambia? En que me tengo que tomar el trabajo de que si esto es débil no lo disocio, como está acá y como está acá. Y si lo débil es esto, no lo disocio como está en las dos últimas. Todo se resume a eso. Las reacciones de neutralización son muy importantes. ¿Por qué? Porque me permiten formar sales y también me van a justificar en la próxima teoría cuando veamos por qué hay sales que cuando la disuelvo en agua no me dan pH 7 como el cloruro de sodio, me dan otro pH. Bien, ¿cómo determinamos la concentración de un ácido? Resumiendo y agregando algo nuevo. Esto es para resumir y agregar algo nuevo. ¿Cómo hago yo para determinar la concentración de un ácido? Una de las formas que tengo es medir la densidad con un densímetro. Mido la densidad. Ustedes dicen, ¿y qué hago después con esa densidad? El apéndice de datos, el compendio de unidades que nosotros tenemos a partir de la página 41, creo que era, me aparecen estas tablas. Tablas, densidad, concentración. Entonces, si yo medí la densidad, entro, por ejemplo, que la haya medido un ácido clorhídrico,
Estas tablas son para ácidos, bases y sales. Están en el apéndice o compendio de unidades. Este tapa verde que está subido en la página. Entonces yo entro con la densidad y calculo la concentración, que va a estar en % más en masa. Bien, multiplicándola por la densidad tengo el % más en volumen y puedo hallar la concentración que a mí me interesa, molaridad, lo que sea. Entonces, una forma de saber la concentración de un ácido es midiéndole la densidad. ¿Qué otra forma tenemos? Midiéndole el pH. Ustedes en el laboratorio deberían van a hacer cuando volvamos, porque es un práctico importante, medir el pH de una disolución, pues en función de ese pH determinamos la concentración, como haciendo el camino inverso a los problemas que vimos. Vimos problemas donde con la concentración hallo el pH, si hago el camino inverso, pasa al revés. Además, problemas teóricos en la guía hay. Y el tercer método que vamos a ver es la titulación ácido-base. Y esto es nuevo. Este es otro método que también se hace un TP y que también van a trabajar en otras materias con esta titulación, por eso lo vemos. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de esta titulación? Dice, la volumetría o análisis químico cuantitativo por medición de volúmenes, esto voy a medir volúmenes, consiste en determinar, dice, el volumen de una solución de concentración conocida, que está acá arriba en la bureta, solución valorada se la llama, ahí en la guía de trabajo práctico verán todas las condiciones de una solución valorada. Dice que se requiere para la reacción con un volumen dado de una solución de concentración incógnita. Es decir, yo acá tengo un ácido que no conozco su concentración. Acá tengo una base cuya concentración conozco. ¿Qué es lo que hago? Voy a ir agregando esta base hasta que se llegue al equilibrio. Cuando se llegue al equilibrio, yo voy a tener el volumen gastado de la base, la molaridad de la base, voy a tener el volumen del ácido. ¿Qué me va a faltar? La molaridad del ácido. Lo despejo. Esta es una operación muy usada, muy sencilla, que llaman titulaciones. Dice acá, la operación mediante la cual se agrega una solución valorada hasta que la reacción sea cuantitativa, punto final, se denomina titulación. ¿Cómo vamos a ver el punto final? Se ve por el cambio de un color debido a la presencia de un indicador. Acá uso, por ejemplo, también el indicador para ver cuándo se produjo la neutralización. Dice el punto final. En una titulación ideal, el punto final coincide con el punto de equivalencia. El punto de equivalencia es el valor estequiométrico, dependiendo también de las concentraciones de los reactivos que estoy diciendo caer y del indicador, puede aparecer un error que se llama error de titulación, pero la idea es igualar las moles de ácido con las moles de base y de ahí calcular la concentración. Existen muchos tipos de titulación. Nosotros en el TP vamos a hacer una titulación ácido-base, pero hay distintos tipos de titulaciones o volumetría. Reacciones de neutralización, reacciones de oxidorreducción, formación de complejos, que no saben lo que es, pero lo vamos a ver en química inorgánica, reacciones de volumetría por precipitación, y cualquiera de ellas es necesario que la reacción cumpla serie de requisitos. Por supuesto, no pase cualquier reacción rápida, cuantitativa, tengo que tener un indicador adecuado. Muchas veces, no acá en ácido base, pero en otras reacciones, los mismos productos de la reacción actúan como indicadores. Debe haber sustancias que no interfieran, que no se produzcan reacciones laterales, Y como les decía, estos métodos requieren el uso de soluciones de concentraciones conocidas o valoradas. Para no hacer demasiado largo esto, no les explico acá qué es una solución valorada, cómo se prepara. Eso está en la guía de trabajos prácticos. Lo ven ahí que está muy claro. Entonces, como les decía, yo puedo determinar la concentración de ácido o una base conociendo la concentración de la base o el ácido. Nosotros trabajamos con titulaciones de ácido fuerte, base fuerte. Tengo la ecuación molecular, arriba. Ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, cloruro de sodio más agua. Como vimos, es un caso de neutralización completa. ¿Por qué? Porque el ácido fuerte y la base fuerte. Entonces, en realidad, lo que está ocurriendo es que los protones del ácido reaccionan con los oxígenos de la base y me forman agua. Entonces, ¿cómo se hace?
Esta titulación, el ácido siempre se coloca abajo, con gotas de indicador que vamos a usar fenolftaleína, y la base en la bureta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá estamos mostrando cómo dentro de esta Lermelle coloco gotas del indicador. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir dejando caer, ya verán el manejo de la bureta en el laboratorio, voy dejando caer gotas de la base. A medida que van cayendo más gotas, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver que la solución va tomando un color rosado. ¿Y hasta cuándo voy a dejar caer? Hasta que la solución tenga un color rosado. Entonces, acá parto para un segundo, porque el ácido siempre se coloca abajo, porque yo voy a ver el cambio de color de incoloro a rosado. Si yo colocase la base abajo con fenolftaleína, partiría de fucsia hacia incoloro. Es más difícil de ver el punto final. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo mismo que le decía yo, aplicando esta formulita. Que lo hemos visto en dilución, bueno, ahora es similar para una reacción de titulación de un ácido fuerte con una base fuerte, donde las concentraciones, recuerden, pueden ser molares, gramos por litro. Por ejemplo, me dicen, y es una aplicación muy sencilla, se titulan 10 mililitros de ácido clorhídrico gastándose 12 de hidróxido de 0,1 molar. Allá es la concentración del ácido. Bien, lo único que tengo que hacer en esta fórmula que tiene 4 variables, poner 3 de ellas. Fíjense, conozco el ácido, el volumen, y no la concentración. De la base conozco el volumen y la concentración. Entonces fácilmente puedo calcular la concentración del ácido, 0,12 molar. Y para terminar, quedan un par de estas imágenes. Vamos a ver cómo se construiría una curva, esto no lo vamos a hacer, pero cómo se construye una curva de valoración ácido-base, que para construir una curva yo preciso tener una tabla de distintos volúmenes que voy agregando y distintos pH que obtengo. Y con eso yo puedo construir una curva de este tipo. ¿Por qué lo vamos a ver si es que no lo vamos a hacer? Me interesa explicárselo para que ustedes vean cómo calculo el pH cuando voy agregando ácidos y bases, es decir, en mezclas, no cuando llego al punto de equivalencia que me va a dar 7 porque es un ácido fuerte y una base fuerte, sino cómo se calcula el pH teniendo en cuenta que parte de los protones se neutralizan o parte de los oxígenos se neutralizan según cuál esté en defecto, cuál esté en exceso. Entonces, veamos por ejemplo. Supongamos que tengo 25 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 molar acá abajo. Entonces yo voy a construir la curva. ¿Qué voy a usar? Un hidróxido de sodio 0,1 molar. Es decir, cuando se hace titulación se busca que tanto el ácido como la base sean igual, lo más parecido posible. En este caso, para la curva, la misma concentración. Entonces, tengo 25 mililitros de ácido clorhídrico. 0,1 molar. Como es 0,1 molar, el pH es 1. Recuerden que ácido fuerte menos el logaritmo de 0,1 me da 1. El primer punto lo tengo. Me interesa saber qué pasa cuando agrego 5 mililitros. Este es el segundo punto. Es decir, como decía, tengo 25 mililitros 0,1 molar, es decir, que tengo 25 por 10 a la menos 4 moles. Lo escribo así porque me conviene para lo que vamos a ver ahora. Entonces, tengo estas moles de ácido. Si yo agrego 5 mililitros de esta base, 5 mililitros, estoy agregando 5 por 10 a la menos 4 moles. Y acá trabajo con la reacción, por empezar, está desplazada hacia la derecha, porque la constante sería 10 a la 14, la inversa de 10 a la menos 14, la constante es 10 a la 14, muy desplazada hacia la derecha, puedo resolverlo por estequiometría. Entonces, este es el que se gasta primero porque está en menor cantidad. 5 van a reaccionar con 5 de acá, y me van a formar 5 de agua. Evito el exponente, por eso lo escribí de esta forma. Tengo 25, agrego 5, van a reaccionar 5 de esto con 5 de acá. Me van a quedar 20. ¿Por qué? Porque todos estos desaparecieron y se transformaron en 5 por 10 a la menos 4 moles de agua, que no me interesa. La concentración de la solución resultante y el pH después de agregar acá adentro, después de agregar los 5 mililitros, ¿cómo lo calculo? Antes tenía esta cantidad de moles, pero ahora tengo 20 por 10 a la menos 4 moles, que ya no van a estar en 25 mililitros,
¿Por qué? Porque yo ya agregué 5 mililitros. Entonces, esas 20 por 10 a la menos 4 moles van a estar en 30 mililitros. Como a mí me interesa ya la molaridad me permite posteriormente calcular el pH. Entonces, después de agregar 5 mililitros de esta base fuerte, el pH pasó a estar en 1,18. Tengo el segundo punto. Vamos a hacer otro más acá. Agrego otros 5 mililitros. Ahora, de los 25 me quedan 20. Pero agrego 5 mililitros más. Es decir, estoy agregando 5 por 10 a la menos 4 moles más. Entonces, ahora me van a quedar 15. ¿Por qué? Porque decíamos, esta es una reacción mol a mol. Agrego 5, van a reaccionar con 5 de estas, me formarán 5 de agua y me van a quedar 15. ¿En qué volumen? En el volumen final. Es decir, en el volumen que yo tenía hoy, tenía 30, pero ahora le agregué 5 más. Entonces, estas moles están en 35, en 1000X, tengo la concentración en moles por litro, le aplico menos al logaritmo, saco el pH, y el pH me da 1,37, es decir que acá aparece 1,37. Voy a hacer un solo par de puntos más, y con esto terminaríamos. Voy a agregar ahora 25 mililitros. Como tienen igual concentración y estoy agregando igual cantidad de moles, ahí estaría en el punto de equivalencia, es decir, todo reacciona, no me queda nada, se me forma agua, y como se me formó agua, la concentración de protones va a ser 10 a la menos 7 molar, por lo tanto el pH va a ser 7. En este punto, el pH es 7. Y me queda un cálculo por hacer, vamos a hacer un cálculo, en un medio básico, es decir, ya llegué, fui agregando, cuanto menos volumen agregue, mejor me va a salir la tabla, más amplia y mejor la curva. Pero supongamos que ya me pasé, ya neutralicé todos los protones y ahora estoy agregando exceso de base. Entonces supongamos que inicialmente dijimos había 2,5 por 10 a la menos 3 moles y ahora voy a agregar 30 mililitros de base, ¿sí? Estoy agregando más base. Entonces, de todas las moles de acá, desaparecieron. ¿Qué me sobran? Me van a sobrar 5 por 10 a la menos 4 moles de hidróxido. Ahora el que está en exceso es el hidróxido. Entonces el pH va a depender del hidróxido. Me fui. De un pH ácido pasé a un pH neutro y ahora estoy volviéndolo alcalino. ¿Por qué? Porque estoy agregando hidróxido y nadie está reaccionando con ese hidróxido. Se me acabaron los protones. El pH ahora me lo va a determinar esta concentración de oxidrilos. Estos 5 por 10 a la menos 4 moles, ¿en cuánto van a estar? En 55. Los 30 que agregué más los 25 que había acá. 55. En 1000 mililitros X tengo la molaridad, hallo el pOH, ojo que ahora el exceso es de oxidrilo, entonces voy a hallar el pOH, y con el pOH saco el pH. Y el pH me da 11,96. Es decir que acá me debería aparecer 11,96. Y así como calculé estos puntos, puedo calcular todos. Y con todo ello construir una curva. Que no me interesa, tendría toda esta tabla. Que no me interesa, como le decía, tanto porque lo vayamos a hacer, sino por el hecho de esos cálculos que fuimos viendo en el camino. Para que ustedes sepan, porque hay ejercicios donde me dicen, mezclo tantos mililitros de un ácido clorhídrico con tantos mililitros de tal concentración de una base. ¿Cuál es el pH? Entonces tengo que pensar que los protones van a reaccionar con los oxidrilos con una reacción de plaza hacia la derecha. Y el que esté en exceso va a ser el que me va a determinar el pH. ¿Y quién está en exceso? Y bueno, eso va a depender de los volúmenes y concentraciones que yo agregué. Como en todas las teorías anteriores, les dije, ustedes tienen esta bibliografía o la que ustedes quieran, mientras estudien los conceptos, mientras estudien lo que hemos visto, que es lo mínimo y necesario, no importa de dónde lo saquen. Aprendan estos temas no solo porque son contenido de la materia, porque sino también porque les van a ser muy útil a lo largo de la carrera. pH lo van a usar hasta la última materia de la carrera. Entonces,
es importante aprenderlo. Es importante saber calcular pH de ácidos, y acá vimos de ácidos fuertes, bases fuertes, ácidos débiles, bases débiles, y como les decía, la próxima teoría, que es la que sigue a continuación de esta, veremos cómo calcular el pH de sales y de soluciones reguladoras. Bien, espero que hayan entendido, y si tienen dudas, tienen docente a quien hacerle consultas. Así que estudien.